Damos la bienvenida a la doctora Carolina Ávila, ella es profesora e investigadora de la Universidad de la SUAY. Acaba de aprobar la semana pasada la Asamblea Nacional con 75 votos un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Proyecto pues tendrá que pasar por el Ejecutivo, posiblemente recibir una censura o podría ser un veto, perdón, o podría ser un veto incluso total, de acuerdo con lo que han pedido algunos gremios periodísticos, incluyendo Fundamedios. Usted ha venido conversando y discutiendo este tema con otros periodistas del país. No quisiera anticipar criterios, más bien preguntarle a usted qué es lo que piensa sobre este proyecto de ley. En primer lugar, creo que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de una regulación. ¿Ya? Creo que hemos discutido bastante la famosa autorregulación y las dificultades de llevarla a cabo en países y culturas como la nuestra. Entonces, creo que hay que superar esa primera barrera, ¿no? Si necesitamos o no regularnos. En primer lugar, es importante tener regulación, inclusive en el tema tan sensible como el de la libertad de expresión, que justamente las recomendaciones internacionales es que esa fragilidad sea protegida, no con la excesiva regulación, pero tampoco están en la línea de la cero regulación. Que caminemos hacia la autorregulación siempre es deseable, pero en culturas como la nuestra es importante que se den al menos esos parámetros mínimos de gestión, ¿no? Con eso en mente, la discusión iba sobre cuánta regulación y qué tipo de contextos de sanciones administrativas o no deberían generarse en esa línea de la mínima regulación, ¿no? Habían algunas discusiones sobre el proyecto de ley o los distintos proyectos que se fueron presentando, ¿no? En el primer documento que generó el gobierno, parecía más bien una declaratoria de principios. Y las leyes no necesariamente se construyen sobre la base de puros principios. Los principios están para la Constitución, sin duda, pero las leyes requieren formas operativas de gestión. Pongo el ejemplo. Se mencionaba como principio el cuidado de la interculturalidad y la protección de niños, niñas y adolescentes. Pero si no existe con profundidad cómo ese principio se iba a ejecutar, pues la ley de comunicación, así como estaba planteada por el gobierno, no estaba yendo a ser efectiva, eficiente, solamente iba a quedar en la declaración de principios. Entiendo que esos y otros elementos han sido recogidos por el informe de mayoría que sí auspicia, por ejemplo, Fundamedios, pero que inclusive ese informe requería algunos ajustes que el informe de minoría sí recogió. El mismo ejecutivo de Fundamedios mencionó que, por ejemplo, el cuidado al trabajador periodístico sí se estaba recogiendo mejor en el informe de minoría. Sin embargo, existen otras sanciones u otros reclamos de tipo administrativo que comienzan a preocupar y que obviamente no va a haber consenso generalizado. Por eso, tanto Fundamedios como me parece que el Consejo de Regulación de la Comunicación, porque le escuché también a la Janine manifestarse en contra, están recomendando el veto total. Eso sí me preocupa porque nos deja sin ningún tipo de acompañamiento al ejercicio de la comunicación durante mucho tiempo. Y creo que sí debemos estar de acuerdo en que se requiere un mejor acompañamiento Claro. para poder evitar desmanes o para poder fortalecer y proteger a los mismos Con periodistas. el veto total, lo que entenderíamos que suceda es que quede la vieja ley de comunicación con los parches y las reformas que ha tenido ya a través de dos gobiernos. Y sin un reglamento, porque recuerde usted que lo que se derogó en el 24 o 25 de mayo del año pasado fue el reglamento. Cuando no hay reglamento, la ley no se ejecuta. Y eso es lo que también ha sucedido en estos meses y ya más de un año, diremos, ¿no es cierto? Que tenemos un instrumento que es absolutamente imposible de ejecutar, dejando también las cosas buenas que sí tienen, porque los instrumentos legales tienen aspectos positivos tanto como negativos,
que ni siquiera los aspectos positivos se puedan ejecutar. Hemos escuchado algo de los debates que se han dado entre periodistas y comunicadores en el país sobre este tema. Coincidimos con usted de que hay una visión o una posición general en el sentido de que tiene que haber una regulación en alguna medida. Pero quisiera preguntarle desde su punto de vista y quizá recogiendo también un poco lo que varios colegas periodistas señalan, ¿por qué en otros sitios sí y no en Ecuador puede darse la autorregulación? Entendemos que la autorregulación tiene que venir principalmente a través de la práctica de un periodismo ético. Y le pregunto de nuevo, ¿por qué no en Ecuador? Claro, no, yo sinceramente estoy en la línea de que en ningún lado la autorregulación es manejable. Tal vez puedo ser un poco más radical al respecto, porque en todas las culturas periodísticas existen dificultades, pero en donde sucede, o sea, a ver, me explico de nuevo, no existe un país en donde no tengamos algún tipo de regulación, pero yo he visto que ciertas prácticas periodísticas son capaces de identificarse entre los pares a partir de ese control ético, ¿no? Tengo familiaridad, por ejemplo, con el escenario chileno, ¿ya? ¿Qué es lo que he visto en Chile? Tienen ellos un consejo que está conformado por miembros tanto de la academia como de los medios de comunicación que suelen ser como una suerte de autorregulación. Existen, por supuesto, los códigos de conducta que todos los medios de comunicación tienen. Existe también la normativa sobre la calumnia, sobre la honra, que todo país puede tener, y de hecho en Chile lo han ejecutado, ¿no es cierto?, cuando han habido este tipo de quejas. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, me parece que existe mayor control entre pares. Existe más vergüenza, más sanción cuando entre los colegas advierten de una mala práctica. Esa es una autorregulación que requiere estructura, requiere institucionalidad. Eso yo no veo posible aquí en el Ecuador, lamentablemente, al menos así como está en este instante. Yo creo que sí debemos caminar hacia ese escenario en donde las instancias llamadas a hacer este autocontrol o esta regulación estén mejor configuradas, exista mayor institucionalidad. Y eso creo que es el camino. Por ejemplo, el Consejo de Regulación de la Comunicación debería ir hacia ese camino, pero yo le veo todavía muy frágil en términos de institucionalidad, lamentablemente. Y yo creo que la ley de comunicación sí contribuye a eso, por ejemplo. Configura quiénes son los miembros. Primero configura la existencia del Consejo de Regulación. ¿Quiénes son los miembros y cómo intervienen en ese proceso? Y eso me parece que nos ayudaría a tener un mejor control entre pares, entre los mismos medios y entre los que están desde la sociedad llamados a ser una mayor observación, por ejemplo, las facultades de comunicación. Otro de los eh, elementos necesarios para que pueda existir una buena autorregulación o en algún grado autorregulación es el de contar con un buen marco legal que desde el punto de vista de lo civil, de lo penal, brinde garantías a la ciudadanía. ¿Sería esa otra de las falencias de nuestro país? Y justamente, a ver, el gran desafío es que hay dos versiones en esa línea. Por el un lado hay una corriente que dice una sola regulación, una sola ley, un solo instrumento que acapare todo lo que se requiere para regular la práctica de la comunicación. Por otro lado, existe también una corriente que dice que no, que se debería tener una ley de medios, una ley de comunicación y una ley de ejercicio publicitario, por decirle un ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto al marco legal, es importante ponerse de acuerdo de qué forma debería establecerse su funcionamiento y su articulación. Creemos que existe en el Código Integral Penal suficientes artículos para proteger la honra, por ejemplo, suficientes artículos contra la calumnia. Sin embargo, existe la necesidad
de articular esas prácticas periodísticas a partir de otros instrumentos. Uno de ellos es el reglamento, el que fue derogado hace un año atrás. Conforme salga esta nueva regulación, la ley que salga, ojalá si es que no se veta de manera total, hay que construir ese reglamento. Y ese reglamento podría, creo yo, articular todas estas otras iniciativas que se requieren para tener una gestión adecuada y no se termine diluyendo esfuerzos en diferentes instrumentos, que eso también desordena la práctica de un periodismo adecuado, ¿no? Uno de los problemas más graves que todos quienes hemos hecho comunicación en la última década, en los últimos 15 años, sentimos fue la presencia de esos organismos de control y de sanción que se crearon. Entre ellos, fundamentalmente, la Supercom. Cordicom también algo tenía que ver con esos temas, pero sobre todo la Superintendencia de Comunicación, que realmente llevó al punto de que quienes fuimos víctimas, y allí sí nos incluimos directamente con 7 procesos que tuvimos que someter ante la Supercom, se abrieron espacios para persecución a los medios de comunicación y a los periodistas que iban de la mano con las afinidades o no con el régimen de turno, y eso era sumamente peligroso e inaceptable, y es quizá uno de los elementos que mayor resistencia generó contra esa ley de comunicación y el tipo de regulación que se había impuesto en Ecuador. Ahora, también Fundamedios hace hincapié en este tema y señala, interpretándolo un poco a Fundamedios, pues no expresa con estas mismas palabras, de que de alguna manera se está resucitando en alguna medida a estos organismos a través de la Defensoría del Pueblo, dándole atribuciones, me parece que unos 15 artículos aproximadamente en lo que tiene que ver con temas y competencias de protección de derechos que podrían llevar también al control y a la sanción. Y yo creo que estamos muy de acuerdo en que no podemos volver a aquello que por fin se logró eliminar. Esto fue un instrumento que nunca debió estar. Recuerde, querido Gustavo, que no estaba en ese instrumento original del 2013 Así es, y se lo fue añadió colocado. gratuitamente. Exactamente, fue colocado medio de sorpresa. Entonces, el lograr eliminar a la Superintendencia de Comunicación concebida como estuvo, eso fue una buena cosa. Ahora, también hay esta otra discusión. Yo no estoy diciendo si la Defensoría debería ser el instrumento llamado a hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos mayor experiencia de quienes han tenido la posibilidad de vivir cómo las superintendencias o cómo la defensoría o cómo ciertos juzgados especializados operan cuando hay causas específicas, ¿no? Ahí hay que ver un poco la práctica del ejercicio jurídico como tal. Pero está claro que no queremos volver a una nueva super, ¿no? Eso es evidente. Y también tengo entendido que existen sanciones distintas que van hacia la línea de la capacitación, cosas como esas, ¿no? El gran desafío es quién decide, querido Gustavo, quién decide qué es verdad, quién decide si hubo o no calumnia, si hubo o no afección a la honra, quién decide si es que se cumplió o no con un servicio de interés público, en fin. Ese tipo de herramientas es lo más complejo en esta discusión y dejar que la Defensoría o alguna otra instancia sean los de la última decisión es lo que pone nerviosos a la gente y creo que merece una mayor discusión al respecto. No sé si el veto total, no creo. Yo creería que necesitamos una ley y necesitamos pronto, pero es importante que esa discusión tenga lugar y tenga lugar con profundidad. ¿Qué opina usted en el tema de los medios públicos? ¿Cómo quedaban con ese informe de mayoría, que fue de hecho negado? ¿Y cómo quedarían con el informe de minoría? También Fundamedios ha señalado de que se estaría abriendo la puerta para que no sean en realidad medios públicos, sino medios gubernamentales. Creo que el país no logra articular, no logra comprender qué debería ser, cuál debería ser el rol del medio público y sobre todo
más que el rol, cómo debería ejecutarse, cómo debería gestionarse. No hay consensos todavía, sí hay una necesidad clara de que tenemos que estar con medios públicos, pero lamentablemente no se están entendiendo bien. Y este sí es una fórmula compleja, porque si vemos otros ejemplos, como en el caso de Europa, ¿no? Tampoco es que sean elementos perfectos, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo la televisión española cambia de matriz editorial dependiendo de quienes estén en el gobierno. Entonces, vemos que siendo la televisión española un medio de mucha trayectoria y de mucho respeto, hace poco estábamos criticando a la Deutsche Welle, que también tiene esa configuración de público, por su línea editorial. Quizás la BBC puede ser uno de los ejemplos de menos Pero críticas, también ha tenido problemas. pero también tiene objeciones. Exacto. No existe el modelo perfecto, creo que en eso estamos de acuerdo, y también hay consensos en que existe la necesidad de tener medios públicos. Por eso justamente la discusión, Gustavo, yo sí he reclamado, porque me parece que este tipo de tratamientos siguen lamentablemente reservándose a comisiones que, le digo, no creo que fueron las más adecuadas, ¿no? Comisiones y a sesiones reservadas. A mí me parece que la Asamblea debió hacer un esfuerzo mayor en difundir estos proyectos y en recoger de distintas fuentes y voces las iniciativas y los comentarios sobre la ley de comunicación que estaba en proceso. Muchos de quienes consumimos esta información llegamos a recibirla ya cuando estaba en discusión. Entonces, no es oportuno ya intervenir cuando el proceso ya fue enviado, ya fue zanjado. Y creo que eso sí le faltó a la Asamblea, poder recibir mejor insumos, generalizar, ampliar un poco más la mesa de discusión. Ahora, con toda esta situación un tanto incierta que se ha vivido en Ecuador, sin un reglamento de aplicación para la ley de comunicación, con las reformas que introdujeron tanto Lenin Moreno como el presidente Lasso, ¿cómo se ha vivido la comunicación en Ecuador? Y esa es justamente la razón, diremos, de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo es lo que hemos vivido en un año sin ley? Porque hay que decir las cosas, ¿no? Es un año sin ley. Yo creo que hay al menos dos o tres cosas como para poder señalar el hecho de no tener una ley de comunicación. Sin que la ley haya sido un maravilloso instrumento de protección, sí vivimos que en esta última movilización periodistas sufrieron muchos ataques, que quizás un instrumento adecuado, no estoy diciendo que este mismo, pero un instrumento más apropiado hubiese podido protegerlos mejor. Más todavía si recogimos la experiencia de octubre del 2019, que podíamos tranquilamente plantearla para proteger la vida de nuestros periodistas y por supuesto la muerte de los tres miembros del equipo periodístico del comercio. Yo creo que ahí hay una alerta clara sobre las cosas que se deben tomar en consideración en un proyecto de ley de este tipo. ¿Qué otra cosa me parece que dejamos de ver? Como no estamos prestando por obligación, ya no nos están dando esa obligación, la de mirar la interculturalidad como parte de los contenidos, nos enteramos tarde, mal y nunca sobre lo que está pasando en la ruralidad, en los sectores de campesinos, de las comunidades indígenas, hasta para entender por qué razón se movilizan, por qué razón salen. Mire que recién después, gracias a esta situación de coyuntura, medios de comunicación comenzaron a mirar esa problemática, cuando por ley estaban obligados a mirar lo intercultural como parte de su contenido, pero claro, no se interpretó adecuadamente en la administración de la Revolución Ciudadana y tampoco se ejecutó en la administración de Lenín Moreno y por supuesto ya sin reglamento en la administración de Guillermo Lasso nadie hacía caso. Entonces es importante, allí le pongo solo dos aristas nada más a lo que pasa cuando no hay un adecuado instrumento de trabajo. Finalmente, la arte de la ética. No se practica el periodismo ético por decreto. Esto creo que estamos todos de acuerdo. Pero los instrumentos apoyan
a que se fomente una práctica ética. Y creo que eso nos está faltando. Insisto, no estoy diciendo que la ley lo va a solucionar, pero cuando existen cláusulas sobre la ética del trabajo periodístico, las organizaciones, facultades, consejos de regulación, etcétera, de alguna manera se alinean a ejecutar esas disposiciones legales. De manera que esa ejecución debería traducirse en un fomento, en una capacitación, en una práctica ética del periodismo, que creo que eso vale la pena. A veces miramos a la ley de comunicación solo como un instrumento para observar a los grandes medios. No, la gran mayoría de la población, además de consumir esos grandes medios, consume a los medios pequeños, los medios locales. Y ahí es en donde no miramos prácticas éticas adecuadas y las leyes y las instituciones deberían facilitar y favorecer esa práctica. Ahí es en donde contribuye una ley. Bien. Gracias por habernos acompañado, Carolina. A usted, querido Gustavo, gracias por la invitación. Carolina Ávila es profesora e investigadora de la Universidad de la SUAY.